El Verbo de Dios en el seno del Padre. Al principio era el Verbo, Juan 1:1. Antes de estudiar el misterio de la encarnación y su resultado, la persona adorable de Cristo en su doble naturaleza divina y humana, vamos a echar una rápida ojeada al misterio de su preexistencia eterna como Verbo de Dios, en el seno del Padre. Juan 1:1-8. Ningún otro asunto merece tanto nuestra atención como el relativo a las personas y perfecciones divinas. Ellas son el infinito, y todo lo demás es de suyo nada y no tiene interés sino por relación a ellas. A. Del Verbo de Dios. La razón humana, abandonada a sí misma, no hubiera podido sospechar jamás el misterio insondable de la vida íntima de Dios. Remontándose por la escala analógica del ser a través de las criaturas, ¿puede el entendimiento del hombre descubrir al Dios uno, creador de todo cuanto existe, y precisar algunos de sus atributos más sublimes, su inmensidad, eternidad, simplicidad e infinita perfección? Pero jamás acertará a sospechar, ni menos a descubrir, el menor vestigio de la vida íntima de Dios. Solo por divina revelación podrá asomarse el hombre a ese abismo sin fondo ni riberas. La revelación es un hecho. Dios ha hablado a los hombres, aunque de una manera gradual y progresiva. En el Antiguo Testamento aparece claramente como creador del universo y supremo legislador de la humanidad, pero el misterio de su vida íntima permanece todavía oculto. Solo cuando, llegada la plenitud de los tiempos, dejó de hablarnos a través de los profetas y envió al mundo a su propio Hijo en forma humana, se descorrió por completo el velo, y el hombre contempló atónito el misterio inefable de la divina fecundidad. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, y que siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su substancia y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1:1-5. Dios es Padre. Tiene un hijo, engendrado por él en el eterno hoy de su existencia. Contemplándose a sí mismo en el espejo purísimo de su propia divina esencia, el Padre engendra una imagen perfectísima de sí mismo, que lo expresa y reproduce en toda su divina grandeza e inmensidad. Imagen perfectísima, verbo mental, idea, prototipo, palabra viviente y substancial del Padre, constituye una segunda persona en todo igual a la primera, excepto en la real oposición de paternidad y filiación, que hace que la primera sea padre y la segunda hijo. El hombre, al entender cualquier cosa, prorrumpe también en un verbo mental, que no es otra cosa que la idea de la cosa entendida. Pero esta suerte de generación intelectual, que da origen a nuestras ideas, es diferentísima de la generación intelectual que da origen al Verbo eterno en el seno del Padre. Porque, en el hombre, la acción de entender se distingue realmente del hombre que entiende, es algo accidental, de naturaleza y existencia distintas del sujeto, y va siempre acompañada de sucesión, de composición de acto y potencia, de movimiento, etc. En Dios, por el contrario, la acción de entender, lo mismo que la de amar, se identifica con su propia esencia divina, porque su entender y su querer constituyen su mismo ser. Por eso en las dos procesiones divinas, o sea, la que da origen al Hijo por vía de generación intelectual y la que da origen al Espíritu Santo por vía de amor, procedente del Padre y del Hijo, no se da sucesión alguna, ni prioridad o posterioridad, ni composición de acto y de potencia, ni movimiento, ni diversidad alguna de tiempo o de naturaleza, sino que son eternas con la misma eternidad de Dios. En las procesiones divinas se cumple en grado máximo aquel gran principio de Santo Tomás en virtud del cual cuanto una naturaleza es más perfecta y elevada, tanto son más íntimas sus emanaciones, hasta llegar en Dios a la total identidad de las procesiones con la misma esencia divina. Por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo o Verbo del Padre, es Dios como el Padre, posee juntamente con Él y el Espíritu Santo la plenitud de la divinidad. ¿Es Dios de Dios? LUZ de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo de la misa.
El mismo Cristo lo proclamó abiertamente cuando dijo, «El Padre y yo somos una misma cosa». Juan 10,30. Escuchemos al gran maestro de la vida espiritual, Dom Columba Marmion, explicando con piedad y unción estas ideas tan elevadas y sublimes. Dios es la plenitud del ser, el océano sin riberas de la perfección y de la vida. No podremos nunca figurarnos cómo es Dios, pues tan pronto como intentamos hacerlo, le atribuimos una forma concreta, y por consiguiente, con límites. Por mucho que queramos ensanchar esos límites, no alcanzaremos jamás la infinitud de Dios. Dios es el ser mismo, el ser necesario, el ser subsistente por sí mismo, que posee en su plenitud todas las perfecciones. Pues bien, he aquí una maravilla que nos descubre la revelación: en Dios hay fecundidad, posee una paternidad espiritual e inefable. Es Padre, y como tal, principio de toda la vida divina en la Santísima Trinidad. Dios, inteligencia infinita, se comprende perfectamente, en un solo acto ve todo lo que es y cuanto hay en él, de una sola mirada abarca, por así decirlo, la plenitud de sus perfecciones, y en una sola idea, en una palabra, que agota su conocimiento, expresa ese mismo conocimiento infinito. Esa idea concebida por la inteligencia eterna, esa palabra por la cual se expresa Dios a sí mismo, es el Verbo. La fe nos dice también que ese Verbo es Dios, porque posee, o mejor dicho, es con el Padre una misma naturaleza divina. Y porque el Padre comunica a ese Verbo una naturaleza no solo semejante, sino idéntica a la suya, la Sagrada Escritura nos dice que le engendra, y por eso llama al Verbo el Hijo. Los libros inspirados nos presentan la voz inefable de Dios, que contempla a su Hijo y proclama la bienaventuranza de su eterna fecundidad, del seno de la divinidad. Antes de crear la luz, te engendré, Salmo 109,3, tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Ese Hijo es perfecto, posee con el Padre todas las perfecciones divinas, salvo la propiedad de ser Padre. En su perfección iguala al Padre por la unidad de naturaleza. Las criaturas no pueden comunicar sino una naturaleza semejante a la suya, simili sibi. Dios engendra a Dios y le da su propia naturaleza, y por lo mismo, engendra lo infinito y se contempla en otra persona que es su igual, y tan igual que entrambos son una misma cosa, pues poseen una sola naturaleza divina, y el Hijo agota la fecundidad eterna, por lo cual es una misma cosa con el Padre, unigenitus Dei filius. Ego et pater unum sumus, Juan 10,30. Finalmente, ese Hijo muy amado, igual al Padre y con todo, distinto de Él y persona divina como Él, no se separa del Padre. El Verbo vive siempre en la inteligencia infinita que le concibe, el Hijo mora siempre en el seno del Padre, que le engendra. Mora por unidad de naturaleza y mora también por el amor que Padre e Hijo se tienen. De ese amor, como de principio único, procede el Espíritu Santo, amor substancial del Padre y del Hijo. ¿Veis ahora cuál es el orden misterioso de las comunicaciones inefables de la vida íntima de Dios en la Santísima Trinidad? El Padre, plenitud de la vida, engendra un Hijo, y del Padre y del Hijo, como de un solo principio, procede el Espíritu de amor. Los tres poseen la misma eternidad, la misma infinitud de perfección, la misma sabiduría, el mismo poder, la misma santidad, porque la naturaleza divina es idéntica en las tres personas. Pero cada persona posee propiedades exclusivas, ser Padre, ser Hijo, proceder del Padre y del Hijo. Propiedades que establecen entre las personas relaciones inefables y distinguen unas de otras. Existe un orden de origen, sin que haya ni prioridad de tiempo, ni superioridad jerárquica, ni relación de dependencia. Así nos habla la revelación. No hubiéramos podido llegar a conocer tales verdades si no nos hubieran sido reveladas, pero Jesucristo nos las quiso dar a conocer para ejercicio de nuestra fe y mayor alegría de nuestras almas. Cuando contemplemos a Dios en la eternidad, veremos que es esencial a la vida infinita, y natural al ser divino, ser uno en tres personas.